Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología del libro de Josué. Estamos en este capítulo 7. Aquí encontramos el pecado de Acán y nosotros hemos reflexionado en los cursos anteriores, ustedes pueden ver nuestros cursos bíblicos sobre el hecho ya del castigo, ¿verdad? Del culpable. Nosotros decíamos que hay así algunas cositas un poco extrañas, como siempre, pero esto dentro de una narración, ciertamente que estas narraciones son narraciones fabuladas, es decir, estas narraciones tienen más bien un sentido pedagógico. Esto tanto en el Antiguo Testamento era para el judaísmo, pero recuerden que el cristianismo viene directamente del judaísmo, es decir, Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, María, nuestra madre, era judía, en fin. El judaísmo que reflexiona y que después ciertamente los cristianos no es que traen una nueva religión. Los cristianos lo que hacen es encontrar en la persona de Jesús nada más y nada menos que el cumplimiento de lo que ellos siempre estaban anhelando y estaban esperando, que era la llegada del Mesías. Pero ciertamente que cambia toda la mentalidad, cambia todo el chip. Y esta es la gran revelación de Dios. Yo no vine con las espadas, yo no vine entonces a hacer guerra, yo no vine, ¿verdad?, a pelear aquí, a hacer no sé qué cosa, una conquista armada, sino que yo vine a traer paz. Entonces esto les cambia toda la mentalidad. El Mesías que viene en vez de cabalgando sobre un caballo árabe, por decir así, de guerra, sin embargo viene sobre un burrito, sobre un asno, va entrando, ¿verdad?, a Jerusalén, a ese Jesús que se le aclama como el Mesías,
Pero sin embargo, este Mesías que después, según las expectativas de Israel, que tiene que venir a liberar al pueblo, sin embargo, en el primero ahí va y le matan ese Viernes Santo y lo matan como un bandido, lo matan crucificándolo y así sucesivamente. Pero después viene, y ahí está la fuerza, que los cristianos comienzan a predicar y a entender todo lo que vivieron con Jesús, la resurrección. La resurrección es entonces la fuerza, es la bomba atómica, como entonces los cristianos comienzan y entienden lo que había sucedido con la persona de Jesús. Bueno, eso ya mirando un poco hacia el Nuevo Testamento, pero toda la base está aquí, en el Antiguo Testamento. Nosotros estábamos hablando de Acán y decíamos que la explicación de lo que encontramos con esto del castigo que se le hace a Acán, primero aparecía solamente él, y por eso decíamos que hay algunas cosas anómalas. Hemos leído en los cursos anteriores lo que encontramos en el libro del Deuteronomio, lo que encontramos en el libro de los Números, cómo se tendrían que hacer estos castigos, ¿verdad? Normalmente era al culpable, a no ser que dice que hay un culpable, pero a lo están embotados y no están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces Dios dice, se enoja y se enoja ya contra toda la ciudad. E incluso después Dios ya manda y dice, ustedes tienen que eliminar, tienen que mandar al exterminio a toda esa ciudad. Todos sus objetos van a llevar a la plaza, van a incendiar esa ciudad. Bastante dura la situación, ¿verdad? ¿Por qué será ese lenguaje? Ese es un lenguaje, una forma de decir, ¿verdad? Esto no es admisible, eso es lo que quiere decir. ¿Y por qué llegan a tanto ellos? ¿Y por qué llegan a decir estas cosas inadmisibles para nosotros, para nuestro oído, hoy, así hablando y escuchando? Y porque justamente ante esa experiencia que ellos tuvieron, que fue una experiencia desastrosa, negativa, ellos dicen, si queremos exterminar el mal, tenemos que orar de esta manera. Incluso terminaban, ¿verdad?, estas perícopas diciendo, de esta manera extirparás de la tierra de Israel todo mal. Imagínense. Entonces, es luego como leitmotiv, idea central que se repite continuamente con esta escuela que reflexiona. Esta es una escuela que nosotros le llamamos así, escuela deuteronomista. Vamos a ver un poco algo que resulta un poco extraño aquí en lo que estamos estudiando del capítulo 7 y este castigo de Acán. El segundo añadido que se hace, que no está en otras versiones, sobre todo en la versión de los 70, por ejemplo, de la Biblia del Antiguo Testamento, sobre los objetos robados. Los objetos robados, ¿verdad? Ahí te dice, ¿verdad?, qué es lo que ellos habían encontrado. Dice, yo vi, dice, 200 ciclos de plata y un lingote de oro que pesa 50 ciclos. Me gustaba y los guardé, dice. Bueno, después un hermoso manto de Senaar también. Entonces, ya va y te va a parecería Viroreí, ¿verdad? Parecería Viroreí, o sea, por estos tres objetos, el manto, el lingote de oro, y aquí entonces también es 200 ciclos de plata, 200 ciclos de plata. Entonces él lo guarda todo. Entonces, esa es la causa, objetos robados. ¿Por qué no pasan al menos el oro y la plata al tesoro del Señor, como se mandó en el 6:19? O sea, ¿qué les costaba decir, verdad? Vamos a mirar un poco en el 6:19. Justamente dice, todo el oro, la plata y los objetos de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y pasarán a formar parte de su tesoro. Eso nos decía en el capítulo 6. Ciertamente que esto ya dijimos que son elementos agregados posteriormente, por eso se llaman elementos anacrónicos, es decir, que están fuera del tiempo. Porque primero no existe todavía, nosotros estamos entrando a la tierra prometida, no hay todavía templo. El templo vamos a tener después de 200 o 300 años más adelante, ¿verdad? Todavía estamos comenzando, todavía ni la tierra no conquistamos. Y sin embargo, aquí ya te está hablando, ¿verdad?, que tienen que ser dejado y llevado al templo. Bueno, y entonces aquí nos preguntaríamos, ¿y por qué entonces, ya que en el 6:19 apareció y dice que el oro, la plata, el bronce, etcétera, tendrían que ser llevados al templo, al tesoro del Señor?
Entonces, la única explicación ante esta situación es que lo consagrado al Señor, que ha contaminado a Acán y a todo lo suyo, ha quedado a su vez contaminado por el pecado de Acán. O sea, esa sería la razón, porque este ya ha quedado de nuevo contaminado por el mismo pecado de Acán, o sea, doblemente contaminado. La solemne procesión de todo el pueblo se encamina a la llanura de Acor, por lo que dice Josué 15:7, no estaría muy lejos de Debir. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Sally Exworthy, embajadora británica ante la Santa Sede, concluye actualmente su misión tras 5 años en Roma. Si algo le ha impresionado de la Iglesia, ha sido el trabajo callado y silencioso de muchas mujeres. Me ha impresionado especialmente la labor de las mujeres religiosas. Antes de llegar a Roma no conocía a ninguna religiosa, así que en mi primera Jornada Internacional de la Mujer me entrevisté con líderes religiosas británicas, probablemente todas las religiosas británicas de Roma, y pude escuchar sus historias. Era algo increíble, historias de servicio en lugares hostiles, en condiciones cambiantes y de abandono. Hablé sobre las motivaciones de su entrega, por qué decidieron hacerse religiosas y qué suponía la vida religiosa para ellas. Me dejó realmente conmovida. La lucha contra la trata de personas, el empeño por el respeto del medio ambiente o el diálogo interreligioso son causas en las que el Reino Unido y la Santa Sede han trabajado codo con codo. Creo que el Papa Francisco ha acertado al decir que las creencias religiosas no son algo privado y personal, sino que deberían afectar a tu comportamiento en toda tu vida. La etapa de esta embajadora británica tuvo un momento culminante en la Plaza de San Pedro con un santo inglés de alcance universal. El momento más importante de mi estancia aquí fue la canonización de John Henry Newman. Fue algo que ni pensaba que pudiera ocurrir. En su retorno a Inglaterra, las imágenes de esa jornada quedarán para toda la vida en la memoria de la embajadora Exworthy. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñan de Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos
y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Espera, vengas años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y ahora estamos viendo justamente de una manera mucho más centrada, después de mirar todas las cosas, entonces que nos presenta este capítulo 7 del libro de Josué sobre el culpable Acán, que después entonces se le suman también los hijos, las hijas, sus animales, todo, hasta la carpa, le matan a pedradas, ¿verdad? Y entonces queremos saber por qué tan desconcertante, tan escandaloso. Entonces, el autor sagrado, y escuchen bien, quiso subrayar la importancia del anatema,
quiso subrayar la importancia del anatema. Esto quiere decir no contaminarse con las idolatrías, no contaminarse con aquello que nos aleja de Dios. Upea con las ideas, ani peñe contaminarse, ani la veiqueo miabe. Eso no nos conviene porque nos desvía del camino de lo esencial. Entonces, la importancia del anatema. Y con ello, entonces, y ahí está, el valor supremo de Dios. El valor supremo de Dios. Porque vos, al no exterminar, al no llevar al anatema, entonces lo que estás haciendo es poner por encima, o sea, tus intereses, tus gustos, tu dinero, tu diezmo, buscar lo que a vos te corresponde, lo que a vos te gusta. Pego la dice, dejo para pueden te la dejo a Nemoini veñan de Yara, no en donde hay ya hay señande. Y entonces el valor supremo de Dios por encima de cualquier interés o deseo humano. Cualquier, vuelvo a repetir, interés o deseo humano. Entonces, claro, aquí fue detrás del lingote de oro, fue detrás de ese manto, o fue detrás, ¿verdad?, de cualquiera de estos que a él le gustaba, la plata, el manto y el lingote de oro. Y entonces, en la idea básica debemos darle la razón. En el ejemplo concreto que elige resulta discutible. Entonces, aquí podemos mirar el ejemplo, o sea, esta narración es un poco discutible, porque el relato actual nos enfrenta a problemas insolubles. O sea, insoluble quiere decir que no podemos solucionar. O sea, es demasiado duro este lenguaje, es demasiado duro. Es como decir que yo te quiero enseñar a vos algo, ¿verdad? Te quiero enseñar a algo. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y posiblemente, sí, puede ser una enseñanza que vos aprendas, ¿verdad? Aprendas, pero pero en el fondo, después también queda una cierta amargura, ¿verdad? Hoy en día también nosotros vamos, porque nuestra vida pues, es un proceso y un progreso también, ¿verdad? Y otras cosas, vamos como el cangrejo, vamos hacia atrás también. Pero entonces tenemos que estar muy atentos, porque esto entonces es cuestión de metodología, porque recordemos que Dios es historia de salvación, entonces en la historia en lo que nosotros vivimos. Y ahí donde nosotros vivimos es donde nosotros tenemos que encontrar, antropológicamente hablando, el lenguaje adecuado para enseñar los valores, los principios que provienen de Dios. Yo te puedo enseñar sobre religión a cintarazo, a cintarazo limpio. Dale, póngala así. ¿Entendiste? Pero a ver, decime, ¿te parece que eso entonces lo que quedaría? A ver, ¿cómo quedaría después vos, más adelante, cuando te puedas emancipar, cuando te puedas liberar? Entonces, por eso te está diciendo aquí, el relato actual, este relato que nosotros leemos ahora, con nuestra realidad nos enfrenta a problemas insolubles, ¿verdad? Sin solución. Claro que también, por eso que tenemos que estudiar verdaderamente la Biblia. Nosotros también tenemos que llegar algo y pirecuera, ver. Tenemos que entrar en la realidad de ellos. O sea, nosotros tampoco, después de 3000 años, no podemos, o 2500, 2000, bueno, lo que sea. Entonces no podemos entrar a juzgar un lenguaje de aquel tiempo. Por eso que tenemos que hacer una exégesis ante la Biblia. La Biblia no es un libro de matemática. La Biblia es un libro religioso, es un libro de valores, es un libro de principios. Un libro que te está enseñando con sus lenguajes, con el lenguaje del tiempo, que deben ser entonces actualizados. Y para eso es la exégesis, donde entendamos Mooto para la yaguatana lleva. Jaupeo peñan de yaguerutas añamo y peñan de recobebe. Y esa va a ser la propuesta posterior. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas.
Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Mighty to save, you shower your grace upon us, and we are risen in faith out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, la teología de Josué. Y aquí entonces estamos mirando en este momento y decimos un tercer elemento: los hijos pagan por la culpa de su padre, decíamos nosotros. Existe un problema en el versículo 24 al 26 que alternan de forma anómala, decíamos, las formas singulares y plurales. Y teníamos dos posibilidades, porque viste que te presentan directamente y te dice primero, entonces Josué tomó a Acán. A Acán primero le toma. Pero después dice, más adelante, también dice a sus hijos, a sus hijas, sus vacas, sus ovejas, sus asnos, su carpa, todo. Bueno, después sigue en el 25 y dice, y de nuevo solamente con Acán. ¿Por qué has traído la desgracia a Israel? Que el Señor te haga desgraciado, a vos, Acán, a vos, desgraciado. No digo a su familia, a sus hijos, primero, de nuevo, viste que va alternando. Y luego dice, todo Israel lo mató. ¿A quién? A Acán. Y después agregan, dice, y también apedrearon a los suyos y los quemaron, ¿verdad? Como diciendo, como que van agregando, ¿verdad? Encima de él terminó Israel, él solo era el culpable. Encima de él pusieron este montón de piedras. Y de los otros ya se olvidan. Sobre los otros parece que no pusieron ninguna piedra, solo sobre Acán. Bueno, entonces esta es un poco la anomalía que encontramos. Pero hay dos posibilidades. Vamos a ver. Uno, la tradición antigua hablaba del castigo de todos. Y luego se matizó hablando solo de Acán. Esta es una primera posibilidad, que era entonces un castigo, ¿verdad?, de todo Israel. Sin embargo, después se echó la culpa sobre Acán. Y eso es lo que nosotros notamos y vemos en el libro de los 70. Parece que la culpa es sobre todo. Bueno, segunda posibilidad, la versión primitiva, una versión primitiva, que hablaba solo del castigo de Acán. Y luego, en todo caso, se añadieron sus hijos, sus hijas y sus posesiones. Ahora, en cualquiera de estos dos supuestos, hay una etapa o hay un autor que hace, ¿verdad?, que hace pagar a los hijos la culpa de su padre. Hace pagar. Y esta era un poco la teología, ¿verdad?, que existía en el Antiguo Testamento. Esta era la teología. Hasta que aparecerá Ezequiel, ¿verdad? Y Ezequiel va a decir, no, cada uno es responsable de su pecado. Cada uno es responsable de su pecado. Entonces, nosotros si vemos esto y si leemos esto, si la generación que entra en la tierra no debió pagar la rebelión de sus padres en el desierto, ¿por qué los hijos e hijas de Acán deben morir apedreados? ¿Entienden? Porque en el desierto nosotros sabemos que los padres habían pecado y ellos a tal punto luego toditos se murieron. Ni Moisés con Deyé, ni Moisés de Deyé. Toditos se murieron. Menos dos, Josué y este famoso, ¿verdad?, Caleb. Estos son los dos únicos que entran a la tierra prometida. Los dos únicos, toditos. Los 600.000, ¿se acuerdan? Que salieron de Egipto. Mi mamá no vete. En 40 años por el desierto. Por esa rebelión, lean el número 14, capítulo 14, el libro de los números. Ahí está la rebelión. Después siguiendo ese capítulo 14, interesante, el libro de los números, ahí justamente el Señor le echan caer y le dice, ni petán, da piquemo ese, penman no veite de ese. Entonces les hace recorrer el desierto por 40 años, ¿verdad? Entonces ahí es donde muere la comunidad. Ahí en el 26, la indignación, el castigo. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo esta comunidad perversa va a seguir protestando contra mí? Ya escuché las incesantes protestas de los israelitas, por eso diles, juro por mi vida, palabra del Señor, que los voy a tratar conforme a las palabras que ustedes han pronunciado. Por haber protestado contra mí, sus cadáveres quedarán tendidos en el desierto. Los cadáveres de todos los registrados en el censo, de todos los que tienen más de 20 años, ni uno solo entrará en la tierra donde juré establecerlos, salvo Caleb, hijo de Yefuné y Josué, hijo de Nun. Y los de 20 años para abajo, porque eso pues no salieron de allá, ¿entendiste? Eso no salieron de allá. Eso no estaban en Egipto. Ya una sema que tapere allá en el desierto. A mi segunda generación. Y por eso después va a venir el libro del Deuteros
nomos, segunda ley. ¿Para quiénes es la segunda ley? Para estos que no conocían todo lo que habían pasado sus padres allá en Egipto, ¿entienden? Es interesante, ¿verdad? La Biblia es una cosa, es una joya. Cuando uno va mirando y va entendiendo, porque un hago en su web, o esa acá de Hinayo, de Ipain donde. Por eso que hay que hacer un estudio serio, ¿verdad? No hay que así improvisar, porque yo leí una frasecita de lo que dice, ¿ne entendéis, baby? ¿Ne entendéis, baby? Porque tenés que mirar entonces todo lo que está en su web, todo lo que te viene transmitiendo de a poquito, todo lo que, y vos tenés que mirar y tenés que utilizar. Y hay muchos estudiosos, ¿verdad?, que lo han hecho, y por lo tanto nosotros tenemos que leer, comparar. No entonces te ponga ahí, como dicen, ¿verdad?, los protestantes, lo que Dios me inspira, lo que Dios me dice. ¿La entendéis? No? Es como decir un doctor que se va, me pongo aquí, listo. ¿Qué va a me decir Dios? Vaya, voy a llegar de bisturí, ya voy a operar. Está estudiando, ya voy a estoy con un de cirujano. Está practicando. Está ahí que tenía. Hoy me da pelota de chapo ahí que tenía, pero practicaba. Así también. La Biblia, mucho más delicado que un cirujano, mucho más delicado. Porque estás tratando con el alma, con la vida de las personas, ¿entienden? Y en un sentido religioso, que incluso es mucho más sutil, ¿verdad? Mucho más sutil. Bueno, vamos a seguir un poquitito sobre esto porque me parece que es importante. Aquí este tercer elemento, los hijos pagan, dice, por la culpa de su padre. Eso es lo que te va transmitiendo aquí. La segunda posibilidad es desde la versión primitiva que hablaba solo del castigo de Acán, decíamos, y luego se añadieron sus hijos, hijas y posesiones. En cualquiera de los dos supuestos hay una etapa o un autor que hace pagar a los hijos la culpa de su padre. Si la generación que entra en la tierra no debió pagar la rebelión de sus padres en el desierto, ¿por qué los hijos e hijas de Acán deben morir apedreadas, verdad? Sería ridículo contentarse con negar la historicidad del hecho. O sea, negar nomás y decir, no, esto nunca sucedió, ¿verdad? Negando la existencia de Acán, de su pecado y de su castigo, no resolvemos nada. Lo grave no es que eso ocurriese. Se han producido demasiadas barbaridades en la historia para escandalizarse de una más, sino que ha sido contado como palabra de Dios, ¿entienden? O sea, como hecho, asimismo, seguramente que nunca luego sucedió, ¿verdad? Pero sin embargo, no es cuestión de negar que no haya sucedido, porque eso sucede. Quiere decir que eso se está refiriendo a nosotros, a nuestra vida. Pan nuestro de cada día, ya es ahí, ¿por qué en este caso se convierten un manto, 200 monedas de plata y una barra de oro en motivo de muerte? Tres cositas, ¿verdad? Que parece morondanga, ¿verdad? ¿Por qué? Motivo de muerte. Para toda una familia apedreada. Escandaloso. La respuesta no está en el valor de los objetos, ni siquiera en el hecho de haber sido consagrados al Señor, sino en la desobediencia. Eso es lo que el autor sagrado nos quiere enseñar. Y ahí nos está diciendo, volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente
del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Yo te buscaba hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 la meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Oh, 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 La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás.
contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás, contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos viendo este capítulo maravilloso, ¿verdad? A mí por lo menos me encanta, porque es una reflexión para que nosotros podamos entender el sentido pedagógico. Porque nosotros no entendemos la Biblia ni tomamos la Biblia como un libro histórico, porque no es luego un libro histórico. Sobre elementos históricos o sobre elementos posibles, ¿verdad?, que hayan sucedido. Ciertamente que muchas de estas cosas han sucedido o podrían haber sucedido de esa manera, según la cultura, ¿verdad? Por eso que es importante estudiar dentro o con las ciencias auxiliares. Por ejemplo, hay un gran autor, Alberto Sojin, con 2G, Alberto Sojin. La historia de Israel, por ejemplo, o la nueva historia de Israel. Estos libros tienen que ser para nosotros libros de cabecera, para conocer y justamente para entender la Biblia. Porque entonces aquí estamos entendiendo desde el aspecto arqueológico, del aspecto cultural, del aspecto antropológico, del aspecto sociológico, del aspecto psicológico, del aspecto religioso, evidentemente. Porque la Biblia, cuando nos está transmitiendo su pedagogía, ciertamente que lo toma desde una visión bien concreta, que es del aspecto teológico, teólogos. O sea, aquí lo que nos quiere presentar es el aspecto de la relación, religión, entrar en esa relación profunda con Dios, con la propia existencia, y entonces, por lo tanto, entra el aspecto religioso, ¿verdad? La religión quiere decir ese leer la propia vida, pero desde los valores y los principios religiosos existenciales, de lo que uno va captando en esa misma comunidad, de cómo Dios se va revelando y cómo Dios le está hablando, ¿verdad?, al hombre. ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿A través de los ángeles? ¿A través de esto? No, a través de la propia conciencia, a través del propio contexto cultural, ¿entienden? Esto es lo grande, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Ustedes no entienden allá, no entendemos nunca la Biblia, así como suena. Entonces, ánimo y fuerza, vamos a seguir estudiando. Ya, por allá de curso bíblico, y vamos parte por parte, me voy a tú, lleva, voy yo, ya enseñando. Y entonces vamos a entender bien y vamos a hacer también un camino mucho más serio de santidad, porque para eso es, todo esto se escribe para que nosotros podamos entender nuestra propia historia, nuestro contexto cultural, y desde ahí también hacer nuestro camino, ese camino que el Señor nos va regalando. Bueno, seguimos un poquitito más y estábamos diciendo que, por ejemplo, los espías también transgredieron la ley. Transgredieron. Cuéntales ahí a Rahab. Bueno, ya que ustedes nos salvaron, ustedes nos cuidaron, cuando nosotros vengamos, cuando Dios nos dé y nos entregue la ciudad, ustedes por habernos ayudado, pero ellos transgreden. Y sin embargo, para ellos no hay ningún castigo, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, hay que ver entonces todo por eso que entramos un poco en ciertos dilemas, en ciertos problemas, ¿verdad? Que no tenemos una solución así directa, matemática. Salvándose de la ley, entonces se salva Rahab y toda su familia. El problema, en definitiva, no es el de obediencia, desobediencia también. No es en definitiva, de nuevo, porque Acán desobedeció directamente, entonces
por eso sí o sí, ¿verdad? No es de nuevo. Sino el de cuándo es lícito desobedecer la ley. Aquí sí que entramos en un tema mucho más espinoso. ¿Cuándo es lícito desobedecer la ley? Aquí hay un problema, ¿verdad? Pero aquí ya vamos a entrar en el problema de la moral. Se dan cuenta cómo las ciencias auxiliares nos tienen que ayudar en una interpretación bíblica. Cuando te está diciendo cuándo podemos desobedecer la ley, nosotros mismos en las leyes, ¿verdad? En las leyes decimos, bueno, ¿será que todo lo que me dice, no sé, mi general, mi coronel o lo que sea en el ejército también, yo tengo que hacerlo por hacerlo nada más porque fue una orden para mí? Me dijo que tengo que hacer esto. O está la posibilidad de una desobediencia también ante cosas absurdas. O como resolvía Santo Tomás de Aquino, en otra oportunidad nosotros ya habíamos dicho, ¿verdad? La respuesta que da Santo Tomás de Aquino era mirando, dice, el mal menor. Ve la japona, el mal menor. Cuando te das cuenta de que cualquiera de los elementos que vos tenés enfrente, pero de decidiana, no hay tu tía lo hablan, de decidiana. Aquí está entonces el mal menor, dice Santo Tomás de Aquino. Entonces es una situación bastante complicada, ¿verdad? Entonces ahí entramos en el aspecto moral, en el aspecto de una decisión, en el aspecto en el cual uno tiene que discernir. Ahí entra entonces tu inteligencia. En el cerebro, y para eso tiene que haber una buena formación, ¿verdad? La moralidad. Hoy en día a nosotros entonces nos sacaron de los colegios, por ejemplo, el aspecto cívico, el aspecto moral. Ya estudia, vengo a la escuela, justamente nos quieren tener como títeres, ¿verdad? El que entra en una filosofía pura, en una filosofía de la moral y de entender el comportamiento del hombre en su contexto histórico para tomar decisiones, ahí entra la moral. Pero muchas veces nosotros simplemente miramos y decimos, todo el mundo hace así, pero no somos capaces entonces de hacer patinar un poquitito, ¿verdad?, nuestro cerebro. Bueno, queridos amigos, fíjense entonces estos problemas teológicos sobre la muerte de Acán y toda esta familia nos hace pensar también a nosotros, pero a otro nivel. ¿Cuál es la capacidad que tenemos de reflexión para afrontar ciertos problemas de la vida y de la sociedad? Nos despedimos por el día de hoy. Seguiremos reflexionando sobre esto, porque esto nos ayuda a nosotros como cristianos, ¿verdad?, a entrar y a entender qué decisiones tomar en la vida en el seguimiento de Jesucristo. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.